Había recibido mi permiso de manejo hace apenas unos días y todavía me sentía muy emocionado por el regalo de mi papá, un Chevy, mi primer coche. Lo obtuve como premio por mis buenas calificaciones y ya soñaba con hacer un viaje largo. Mi papá tenía un terreno en una zona desértica. A simple vista no parecía el mejor lugar para plantar árboles, pero siempre había soñado con tener su propio oasis. Llegar ahí requería conducir casi 2 horas por una carretera que no era apta para quienes dudan al volante. Solo 2 carriles, uno de ida y el otro de vuelta, y una caída de más de 30 metros a un lado. El paisaje alrededor era seco y vacío, como si estuviéramos en medio de la nada. Un sábado por la tarde, mi papá me pidió un favor. No podría ir al terreno el domingo como hacía habitualmente, así que me pidió que lo cubriera para regar los árboles. Para mí era una oportunidad para demostrar que ya era lo suficientemente responsable, así que acepté sin dudar. La idea era sencilla: cargar el Chevy con unos botes de agua la noche anterior y salir al amanecer para evitar el calor del desierto. El domingo me levanté a las 4 de la mañana, con la ciudad aún oscura. Cargué los botes de agua en el coche y partí rumbo al terreno. Al principio el viaje fue tranquilo. El aire fresco entraba por las ventanas y no había casi nadie en la carretera. Con mi música favorita sonando de fondo, disfrutaba la serenidad del paisaje. A medida que avanzaba, la carretera se hacía más estrecha, hasta llegar al tramo de 2 carriles que conocía bien. A un lado, la caída abrupta me recordaba que un error podría ser mortal. Manejé con cuidado, concentrado en no desviarme. De repente, la música comenzó a bajar de volumen, como si alguien estuviera girando la perilla de la radio. Miré el estéreo, intentando volver a subir el volumen, pero no pasó nada. Entonces sentí algo extraño, una sensación de que no estaba solo. Mi piel se erizó y sin pensarlo miré por el retrovisor. Lo que vi me dejó paralizado. Una silueta negra estaba sentada en los asientos traseros. Era imposible. Salí solo de casa. Mis manos comenzaron a temblar mientras no podía apartar la vista de esa silueta. Sin pensarlo, frené de golpe. El coche derrapó ligeramente al borde de la carretera. Por poco caigo al vacío. Mi corazón latía con fuerza y por unos instantes solo escuchaba mi respiración y el eco de los latidos en mis oídos. Giré rápidamente la cabeza hacia los asientos traseros, esperando ver la figura, pero ya no había nada. El asiento estaba completamente vacío. Me relajé, pero solo por un momento. En medio de la oscuridad de la carretera, pude distinguir cómo una sombra se acercaba a mi coche desde la distancia. Era oscura y amorfa, pero se movía hacia mí lentamente. Sin pensarlo, encendí el coche y aceleré a fondo. El Chevy respondió con una potencia que no sabía que tenía. Mis manos temblaban mientras trataba de dejar atrás lo que fuera que me acechaba. Miraba por el retrovisor constantemente, esperando ver si aquella sombra seguía persiguiéndome, pero no vi nada. Tras unos minutos que se sintieron como horas, el terror comenzó a disiparse y la carretera volvió a parecer normal. Llegué al terreno de mi papá alrededor de las 6 de la mañana, justo cuando el sol comenzaba a salir. Me sentí más tranquilo, como si la luz hubiera ahuyentado a esa cosa que me acechaba. Pasé un par de horas regando los árboles, intentando olvidar lo que había pasado. A las 8 de la mañana terminé el trabajo y decidí regresar. Sabía que tendría que pasar de nuevo por esa carretera maldita, pero me convencí de que lo que había visto no era más que mi imaginación.
Cuando volví al tramo de los 2 carriles, el sol ya estaba alto. La luz me daba una falsa sensación de seguridad. Pero al acercarme al lugar donde todo había sucedido, comencé a sentirme inquieto. Mi respiración se volvió pesada y el recuerdo de la silueta negra regresó. Miré alrededor, esperando ver algo en el retrovisor o a los lados de la carretera, pero no había nada. El camino estaba vacío. Llegué a casa antes del mediodía, pero el recuerdo de aquella figura oscura nunca se desvaneció. A veces, cuando manejo al amanecer, no puedo evitar mirar el asiento trasero, esperando no volver a ver lo que una vez me acompañó en ese viaje. Era un día oscuro y frío cuando nos reunimos en el pequeño cementerio para despedir a don Ernesto, el patriarca de los Ramírez. La atmósfera era pesada, como si el mismo cielo compartiera el dolor de la pérdida. Todos los primos estábamos ahí, rodeando el ataúd, sabiendo que este era el último adiós. Don Ernesto siempre había sido una figura fuerte, y su ausencia dejaba un vacío que ninguno de nosotros podía ignorar. El féretro estaba listo para ser bajado, pero antes de sellar la tapa de forma definitiva, decidimos abrir la pequeña ventanita que permitía ver su rostro. Don Ernesto parecía tranquilo, como si simplemente estuviera durmiendo. Pero justo cuando nos preparábamos para el cierre final, algo extraño sucedió. Una gota de sudor apareció en su frente. ¿Está sudando?, dijo Carlos, el primo más joven, con la voz apenas audible. Nos quedamos en silencio, observando, incrédulos. Al principio pensamos que era una ilusión, una jugarreta de la luz que apenas se filtraba entre las nubes, pero no, era real. El sudor se acumulaba lentamente en la piel pálida y fría del fallecido. Nadie podía entender lo que estaba pasando. No puede ser, dijo Teresa, la mayor de nosotros, con los ojos llenos de miedo. Todos recordamos en ese momento una vieja historia que nuestros abuelos nos contaban de niños. Si un muerto sudaba en su ataúd, significaba que algo en el mundo de los vivos lo retenía. Y el que osara limpiarle el sudor estaría destinado a seguirlo. Esos son solo supersticiones, dijo Luis, intentando sonar racional, pero incluso él no podía ocultar su nerviosismo. La situación se volvió más tensa con cada segundo que pasaba. El sudor continuaba formándose en la frente de don Ernesto, como si su cuerpo resistiera cruzar la línea final hacia la muerte. Ninguno de nosotros quería acercarse más. Alguien tiene que hacerlo, dijo Teresa, rompiendo el silencio y armándose de valor. Con manos temblorosas, sacó un pañuelo de su bolsillo y comenzó a avanzar hacia el féretro. Los demás la observábamos en completo silencio, sin atrevernos a movernos. Cuando estuvo a punto de limpiar la frente de su padre, el cuerpo de don Ernesto pareció estremecerse, como si estuviera por despertarse. Teresa se detuvo, paralizada por el terror. «No lo hagas», gritó Carlos, retrocediendo con evidente pánico, pero Teresa ya había tomado una decisión. Con un gesto rápido, limpió el sudor de la frente de don Ernesto. En ese instante, el ambiente en el cementerio se volvió aún más frío, como si la misma muerte hubiera hecho acto de presencia. Hubo un silencio durante algunos segundos. No sucedió nada. Teresa se alejó, guardando el pañuelo mientras respiraba agitadamente. Los primos empezamos a relajarnos, pero esa misma noche, algo aterrador sucedió. Teresa soñó con el cementerio. En su sueño, caminaba sola por el lugar, rodeada de mucha neblina. El aire estaba cargado, con muchas voces que le decían cosas, aunque no podía entender lo que decían.
Cuando llegó a la tumba de su padre, vio que el ataúd estaba abierto y el cuerpo de don Ernesto no descansaba en paz. Sus ojos estaban abiertos, fijos en ella, y su rostro mostraba una expresión de angustia. Sintió una mano helada pasarse sobre su hombro y giró rápidamente, pero no había nadie. Se despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo frenéticamente. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Teresa comenzó a enfermar poco después. Una fiebre inexplicable la debilitaba cada día más, y aunque los médicos intentaron encontrar una causa, no pudieron. Durante las noches, ella juraba que sentía la presencia de su padre en su habitación, observándola desde algún rincón oscuro. Pocos meses después, la familia Ramírez volvió al cementerio. Esta vez nos reunimos para despedir a Teresa. Cuando bajaban su ataúd, todos recordamos la leyenda, pero ninguno de nosotros se atrevió a abrir la ventanita del féretro. Nadie quería mirar, nadie quería saber si había sudor en su frente. Mi primo me contó esta historia hace un tiempo. Él mencionó que la historia que estoy a punto de narrarles le sucedió a nuestro abuelo de joven. Esto le pasó mientras viajaba hacia Nogales, Sonora en tren. Él iba de un pueblo llamado Cocorit. Este se encuentra en las afueras de Ciudad Obregón. Él iba de vacaciones a la ciudad de Nogales. Todo transcurría con normalidad y mi abuelo decidió caminar en los vagones para conocer, pues era su primer viaje en el tren. Al regresar a su lugar, se encontró con una mujer joven muy bella, solo que traía una ropa muy vieja y un poco desordenada. No le dio importancia a esto, así que saludó a la joven y se sentó en su lugar. La joven le respondió el saludo y comenzaron una conversación que duró horas. Cuando estaban por llegar a una ciudad antes de Nogales, la mujer trató de convencer a mi abuelo que ella se bajaba en ese pueblo y que si la acompañaba, ella le invitaría a comer y le enseñaría todo el pueblo. Mi abuelo, que en ese tiempo era muy joven e ingenuo, estaba a punto de bajar cuando dos señoras lo detuvieron y le dijeron que no, que por favor no se bajara. No sé cómo se convenció y optó por quedarse en el tren, no sin antes escuchar a la joven gritarle muy enojada. Cuando el tren comenzó su viaje de nuevo, las señoras entraron de nuevo al vagón y le preguntaron: ¿por qué te querías bajar con ella? A lo que mi abuelo contestó: porque era una chica linda e interesante y quería conocerla más. Muy sorprendidas, las señoras le dijeron: ¿es en serio lo que estás diciendo? Ella era una mujer anciana, no una chica. Mi abuelo, muy desconcertado, le dijo que no era una vieja, que era una chica. Las dos señoras le dijeron que sí, era una anciana, que posiblemente era una bruja del pueblo de Cananea. «Qué suerte tuviste, hijo», comentó una de las señoras. «Ya han sido varios los jóvenes desaparecidos, y tú estabas a punto de ser uno de ellos». Mi abuelo quedó muy asustado. Se quedó sentado el resto del camino, sin hablar con nadie más hasta llegar a Nogales. Es muy importante tener los ojos muy bien abiertos para no caer en la trampa de ningún ser maligno. San Pedro, mi pueblo, siempre había sido un lugar donde la vida fluía tranquila, casi monótona, hasta que un día todo eso cambió. Aquel día enterrábamos a don Raúl, un hombre querido por todos. Su muerte dejó un vacío, y el día de su funeral, el cielo totalmente nublado parecía acompañar nuestra tristeza. Recuerdo cada detalle de aquel día: la llovizna, el barro pegajoso bajo nuestros pies, el sonido de las pisadas muy pesadas mientras caminábamos hacia su tumba. Todo el pueblo estaba ahí, en silencio, observando cómo los 6 hombres que cargaban su ataúd se esforzaban por no resbalar.
El ambiente era sombrío, pero el respeto que todos sentíamos por don Raúl mantenía todo en un extraño equilibrio. Sin embargo, justo cuando pensábamos que todo iba a terminar sin contratiempos, ocurrió algo inesperado. Uno de los hombres que llevaba el ataúd tropezó. La caja se inclinó peligrosamente y terminó cayendo al suelo con un golpe sordo. Hubo un murmullo de sorpresa entre los presentes, y la familia de don Raúl, pálida y consternada, se apresuró a ayudar a levantar el ataúd. Pero lo que sucedió después fue lo que nadie pudo olvidar. Don Javier, un hombre con fama de burlón, rompió el silencio con una carcajada escandalosa. «Hasta muerto, don Raúl sigue dando problemas», exclamó entre risas, haciendo que algunos vecinos lo miraran con furia. Sin importarles el momento solemne, él seguía riéndose, como si no le importara el dolor que provocaba a los demás. Nadie dijo nada, pero la incomodidad era palpable. Esa misma noche, Javier contó a algunos que sentía un ligero malestar, pero no le prestó mucha atención. Era conocido por su carácter despreocupado y por ignorar cualquier señal de advertencia. Sin embargo, los días que siguieron revelaron algo mucho más oscuro de lo que cualquier alma del pueblo podía imaginar. Una semana después del entierro de don Raúl, don Javier fue encontrado muerto en su cama. La noticia se esparció como pólvora por todo el pueblo. Nadie entendía qué había sucedido. Javier era un hombre relativamente joven, sin problemas de salud visibles, pero su muerte dejó una sensación de inquietud entre todos. Su esposa, visiblemente afectada, relató que en los días previos a su muerte, él comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que escuchaba ruidos por las noches, pasos que escuchaba en los pasillos de su casa cuando todos ya estaban dormidos. Lo más perturbador era que hablaba de sueños recurrentes, absolutamente todos relacionados con el cementerio y la tumba de don Raúl. Javier soñaba que se encontraba de pie junto a la tumba, pero en cada sueño, la tierra sobre la tumba de don Raúl parecía removida, como si algo o alguien intentara salir de ahí. Cada vez que intentaba irse, sentía una presencia detrás de él, una sombra que lo observaba. Siempre intentaba girarse para ver quién era, pero su cuerpo estaba paralizado y el miedo lo envolvía por completo. En su último sueño, la sombra finalmente habló. ¿Te rías de mí?, le dijo con una voz que no era humana, cargada de una furia contenida que lo despertó entre gritos. Esa fue la última vez que su esposa lo vio con vida. A la mañana siguiente lo encontraron muerto. Don Raúl estaba con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo que lo mató de miedo. Algunos dijeron que don Raúl no había encontrado paz porque fue deshonrado en su funeral. Otros creían que el destino de Javier fue una advertencia para aquellos que no respetan a los muertos. Lo cierto es que desde su fallecimiento, nadie más se atrevió a hablar mal de los difuntos en San Pedro. Lo más escalofriante fue lo que descubrió su esposa poco después. Al empacar las pertenencias de Javier, una fotografía cayó de uno de los cajones. Era una imagen antigua de él, pero en el fondo de la foto se veía claramente la tumba de don Raúl, como si aquella sombra que lo perseguía en sus sueños también estuviera presente en vida. Desde entonces, evitamos pasar por el cementerio de noche. Aunque nadie lo admite en voz alta, muchos aseguran que se escuchan risas suaves y pasos que se escuchan en el cementerio, como si alguien todavía estuviera buscando burlarse del descanso eterno. Llevo horas sintiéndome inquieto.
preocupado por lo que le ocurrió a mi hermana la noche anterior durante su turno en el hospital. Desde hace más de 2 años trabaja en uno de los hospitales generales más grandes de la ciudad y jamás había tenido problemas, hasta ayer. Desde entonces no ha pronunciado una sola palabra y su comportamiento es francamente perturbador. Sus ojos reflejan un miedo indescriptible y su expresión es de puro terror. Ha sido internada en el área de psiquiatría, algo que jamás imaginé que sucedería. Me desperté esa mañana escuchando a mis padres hablar sobre la situación. Ellos, al igual que yo, están profundamente preocupados, pero en vez de acompañarlos a visitarla de inmediato, decidí ir a su lugar de trabajo. Tenía la necesidad de saber qué había sucedido exactamente durante su turno. Quizá alguien del hospital podría darme más detalles, algo que explicara el cambio repentino en su comportamiento. Cuando llegué al hospital, me dirigí directamente al jefe de mi hermana. Me comentó que ella estaba encargada de limpiar una nueva sala que aún no había sido inaugurada. Mencionó algo que me dejó helado. Esa sala antes era la morgue del hospital. Aunque el lugar había sido renovado por completo, el jefe notó que mi hermana parecía algo inquieta mientras limpiaba. A pesar de la explicación, no entendía del todo el porqué de su reacción. Mi hermana nunca le tuvo miedo a la morgue. Recuerdo cómo me contaba que era el lugar más tranquilo del hospital. Decía que a diferencia de otros empleados, a ella no le causaba incomodidad trabajar ahí. Incluso mencionaba que había algo de paz en ese ambiente. Decidido a descubrir más, me dirigí a la nueva sala. Cuando llegué, no pude evitar sentir una sensación extraña, como si el ambiente estuviera cargado de algo más que simple silencio. A medida que avanzaba por los pasillos, un frío intenso parecía envolverse en el aire, y aunque la sala había sido renovada por completo, parecía haberse quedado estancada en otro tiempo. Mientras inspeccionaba el lugar, una puerta al final del pasillo se abrió lentamente, produciendo un crujido que me hizo detenerme en seco. Sentí una mezcla de curiosidad y temor, pero me obligué a caminar hacia ella. Al asomarme, noté que la puerta conducía a una pequeña habitación. En el centro de la misma había una mesa quirúrgica, cubierta de lo que parecían ser manchas rojas antiguas. Aunque intenté convencerme de que solo era el óxido, algo en mi interior me decía lo contrario. De pronto, un sonido fuerte se escuchó desde una de las esquinas de la sala. Mi respiración se aceleró. Sentía que no estaba solo. Traté de mantener la calma, pero algo en esa atmósfera me invadía de una sensación de angustia. Quería salir de ahí, pero mis pies parecían anclados al suelo. Fue en ese momento que noté una figura en el fondo de la habitación, un hombre que vestía una bata blanca. Lo primero que pensé fue que se trataba de un médico, pero había algo extraño en él. A medida que avanzaba hacia mí, pude notar manchas rojas en su ropa, y en sus manos sostenía lo que parecía ser un equipo médico antiguo. A medida que se acercaba, mi corazón latía con más fuerza. De repente, las luces del pasillo empezaron a parpadear, hasta que solo quedó una bombilla encendida. El hombre se detuvo a unos metros de mí, mirándome fijamente con una expresión que no puedo describir con precisión. Sentía su mirada penetrando en mi mente, como si pudiera ver el miedo que sentía en ese momento. Quería moverme, gritar, pero algo me mantenía en mi lugar, como si el miedo hubiera tomado control de mi cuerpo. Una respiración helada rozó la parte posterior de mi cuello, y entonces sentí que el tiempo se detenía. Mi cuerpo finalmente reaccionó y me giré rápidamente. Lo que vi en ese momento hizo que todo mi cuerpo temblara. Una figura humana,
pero grotescamente deformada, estaba parada detrás de mí. No era posible que lo que estaba viendo fuera real. Su piel estaba descompuesta y sus ojos reflejaban un sufrimiento indescriptible. Mi respiración se volvió errática. A lo lejos empecé a escuchar un ruido, algo metálico que cortaba el aire. Las camas en la sala comenzaron a moverse solas, creando un caos inexplicable. Mi mente no podía procesar lo que estaba sucediendo. En medio de todo ese caos, el hombre de la bata blanca seguía ahí, observándome en silencio, con una presencia que no pertenecía a este mundo. De pronto, todas las luces se apagaron, y en la oscuridad pude sentir que algo más estaba a punto de ocurrir. Justo en el último momento, las luces regresaron y el lugar volvió a estar en completo silencio. Unos minutos después, escuché pasos apresurados detrás de mí. Me di la vuelta y vi al jefe de mi hermana, acompañado de 2 guardias de seguridad. Me encontraron en el suelo, completamente desorientado. La sala estaba hecha un desastre, las camas esparcidas por todas partes y el ambiente cargado de mucha tensión. Los guardias me levantaron y me llevaron fuera del lugar. Cuando intenté explicar lo que había sucedido, nadie me creyó. Nadie quería aceptar lo que mis ojos habían presenciado. Dijeron que todo era producto de una crisis nerviosa y me diagnosticaron esquizofrenia severa, al igual que a mi hermana. Después de 10 años, sé que lo que vimos fue real, aunque el mundo no quiera aceptarlo.